En esta ocasión, como parte de nuestra serie sobre las principales batallas entre animales de diferentes épocas, exploraremos el período Triásico. Este fue el primer período de la era Mesozoica, la era del dominio de los dinosaurios. Durante el Triásico, se desarrolló una carrera armamentista evolutiva de forma mucho más vívida que en eras geológicas anteriores. Los primeros reptiles, o más específicamente, los arcosaurios, comenzaron a diversificarse en el aire, en la tierra y en los océanos. Algunos de ellos eran depredadores, otros herbívoros. Los depredadores cazaban activamente a los herbívoros, y al mismo tiempo, competían entre sí por los escalones superiores de la pirámide alimenticia. En este episodio, intentaremos destacar los enfrentamientos más interesantes y dramáticos de esta época. Suscríbete a nuestro canal, así serás el primero en enterarte del lanzamiento de nuevos videos. También animamos a nuestros espectadores a compartir activamente sus opiniones sobre el trabajo de los creadores del canal y a apoyarnos con me gusta. Esto permitirá que los videos se promocionen según los algoritmos de la plataforma y dará la oportunidad a otros amantes de la ciencia de todo el mundo de verlos. El período Triásico, un mundo en transición. El período Triásico comenzó hace aproximadamente 251 millones de años y duró casi 50 millones de años. Fue en este punto cuando comenzaron a aparecer una variedad de arcosaurios, un grupo diverso de reptiles que incluye a los antepasados de los dinosaurios, cocodrilos y pterosaurios. Sin embargo, hacia el final de este período, surgieron los verdaderos dinosaurios y los primeros pterosaurios. Es cierto que el final de este período estuvo marcado por otra extinción masiva, conocida como la extinción del Triásico-Jurásico. Aunque no fue tan devastadora como la anterior, la extinción del Pérmico-Triásico, muchas especies de seres vivos desaparecieron de la faz de la Tierra en esta transición. El año en el período Triásico estaba dividido en solo dos estaciones predominantes, una seca y calurosa y otra húmeda. Durante la mitad seca, los cuerpos de agua se secaban y muchas áreas se convertían en verdaderos desiertos. La segunda mitad del año, en contraste, el terreno quedaba inundado por constantes lluvias. La naturaleza florecía y alrededor de los embalses aparecían densos matorrales. Entre las plantas predominaron las gimnospermas, principalmente coníferas, cícadas y gingos. También aparecieron un gran número de nuevas especies de helechos. La vida en los mares triásicos. En los mares del Triásico aparecieron nuevas especies de foraminíferos, criaturas unicelulares similares a amebas, alojadas en una concha. También hicieron su aparición los corales de 6 rayos, y con el tiempo, los de 8 rayos. Entre los peces, comenzaron a predominar los tiburones y los peces con aletas radiadas y esqueletos completamente óseos. En los yacimientos del Triásico, también se han encontrado reptiles marinos únicos como los paquipleurosaurios. Esta especie de notosaurio no creció más de 1 metro de longitud. La especie que dio nombre al orden vivió en el territorio de la actual Italia, Rumanía y Suiza. Su cuerpo alargado con cuello largo y cola poderosa estaba perfectamente adaptado para la natación. Al mismo tiempo, la estructura del oído de estos reptiles sugiere que percibían sonidos que provenían de la superficie del agua. Ellos, al igual que otros notosaurios, comían peces y pequeños animales marinos. Los notosaurios fueron algunos de los principales depredadores marinos del Triásico temprano, compitiendo principalmente entre sí y con tiburones por el título de principal depredador del océano. Los notosaurios más grandes alcanzaban hasta 6 metros de longitud y vivieron casi en todo el mundo, con restos encontrados en Rusia, China, Israel, el norte de África y otras regiones. También en aguas poco profundas se podían encontrar criaturas como los placodontos. En cuanto a su estructura, los primeros representantes de este suborden eran más parecidos a los animales terrestres. Pero poco a poco su cola adquirió una forma plana y sus extremidades se convirtieron en aletas. Algunas de las 20 especies conocidas de placodontos desarrollaron una armadura ósea que los hacía parecer tortugas. El placodonte más grande llegó a medir hasta 2,5 metros de longitud, y se alimentaba principalmente de moluscos y crustáceos, utilizando sus dientes planos y robustos para triturar conchas. Las verdaderas batallas navales más espectaculares tuvieron lugar hacia el final del período Triásico. En esta época, en los mares y océanos, los notosaurios fueron sustituidos paulatinamente por nuevos reptiles marinos, los ictiosaurios y los plesiosaurios. Ambos cambiaron su estilo de vida terrestre a uno completamente acuático. Ambas variedades resultaron ser ideales para la caza de peces y otras especies marinas. Sin embargo, el verdadero auge de ambas variedades llegó ya en el siguiente período, el Jurásico.
Por eso, en el próximo episodio os contaremos más sobre el enfrentamiento entre ictiosaurios y plesiosaurios. El vuelo triásico, la conquista del aire. En comparación con el período pérmico anterior, la vida estaba simplemente en pleno apogeo en el espacio aéreo triásico. Antes de la gran extinción pérmica, solo los insectos eran verdaderos voladores, y los animales más grandes simplemente estaban tratando de dominar el vuelo planeado de árbol en árbol. Ahora, no solo volaban insectos, sino también una gran cantidad de reptiles voladores, los pterosaurios. Por supuesto, su alimento principal era el pescado y los propios insectos. Pero es posible que, en la lucha por un lugar bajo el sol, los pterosaurios también lucharan entre sí. Entre los pterosaurios voladores más famosos del período Triásico se encuentran las siguientes especies. Eudimorphodon. Este pterosaurio primitivo vivió en el territorio de la actual Italia hace entre 208 y 210 millones de años. Su envergadura no superaba 1 metro. Comía principalmente pescado, para lo cual tenía 2 tipos de dientes, colmillos afilados más cerca de la punta del pico y pequeños dientes triangulares en su base. Austriadactylus. Algunos científicos consideran que este pterosaurio está relacionado con el Eudimorphodon, pero la mayoría de los investigadores lo clasifican como un género separado. Como sugiere su nombre, fue descubierto en Austria y vivió allí hace unos 215 millones de años. La envergadura del Austriadactylus alcanzaba los 120 centímetros, y se distinguía por una cresta ósea en el pico y una cola larga. Peteinosaurus. El nombre de este pequeño pterosaurio insectívoro se traduce literalmente del griego como lagarto alado. Su envergadura no superaba los 60 centímetros. Los Peteinosaurus se clasifican dentro de un grupo con una marcada división de los dientes según su forma y propósito. Curiosamente, el Peteinosaurus no tenía 2, sino 3 tipos de dientes. Preondactylus. Esta fue una especie de pterosaurio aún más antigua y más pequeña. Sus restos también fueron descubiertos en Italia, en el Valle del Preón, y tienen unos 228 millones de años. La envergadura del Preondactylus no superaba los 45 centímetros y comía pescado e insectos. Por cierto, si hablamos de insectos, en el período Triásico su desarrollo fue muy intenso. Durante todo este período aparecieron un gran número de especies de crisopas. A mediados de este período, los coleópteros, escarabajos y hemípteros, como las chinches de agua, alcanzaron su apogeo, junto con libélulas y efímeras. Al principio del período no había escarabajos terrestres, aunque antes de la extinción del Pérmico estaban ampliamente representados. Al final de este período apareció un orden de insectos tan grande como los dípteros, moscas y mosquitos, así como los himenópteros, hormigas, abejas y avispas. Es cierto que durante la extinción masiva del Triásico-Jurásico, desaparecieron muchas especies de insectos. Los insectos del orden Titanoptera fueron característicos del Triásico. Sin embargo, durante este período no solo lograron aparecer, sino también extinguirse. Hasta la fecha, los científicos conocen 46 especies fósiles de estos ortópteros. Se sabe que eran depredadores y experimentaron un desarrollo con metamorfosis incompleta, un mecanismo que hoy es típico de las libélulas. Su cabeza era similar en forma y estructura a la de las primeras mantis, y sus patas delanteras estaban adaptadas para agarrar. Además, a diferencia de otros ortópteros, podían producir sonidos frotando un ala contra la otra en posición plegada. Es probable que los propios titanópteros, al igual que otros insectos del período Triásico, sirvieran de alimento a las primeras ranas. Se considera que uno de los primeros tipos de estas criaturas es el Triadobatrachus. Esta rana, originaria de Madagascar, medía hasta 10 centímetros de largo. Cabe destacar que esta criatura en particular no es el ancestro directo de los anuros, ranas y sapos sin cola, modernos. El cráneo de Triadobatrachus era ancho y similar en estructura al de los anuros modernos, pero su cuerpo era algo más alargado debido al mayor número de vértebras y también tenía una cola pequeña. Depredadores y presas terrestres del Triásico. Pero el principal interés para nosotros, en términos de enfrentamiento entre diferentes especies de animales, reside en los habitantes de la Tierra. A principios del Triásico aún vivían los sinápsidos que dominaron el período pérmico. En esta época se podían encontrar animales como Lystrosaurus y Placerias. También a principios del período Triásico apareció una nueva especie de sinápsido, Trinaxodon. Esta pequeña criatura vivía en madrigueras y cazaba insectos y pequeños animales, pero fueron sus descendientes quienes se convirtieron en los ganadores de la carrera evolutiva. El Trinaxodon era similar a los reptiles en muchos aspectos, pero ya tenía rasgos propios de los mamíferos. Él, y animales como él,
Se convirtieron en una forma de transición y dieron lugar al desarrollo del grupo de criaturas al que pertenecen los humanos. Pero los animales más exitosos al final del período Triásico fueron los dinosaurios. Y si los animales del Pérmico son el sello distintivo de la región correspondiente de Rusia, entonces Argentina puede estar orgullosa del estudio del Triásico. Aquí es donde se encontraron los primeros dinosaurios. En este país incluso existe un parque del período Triásico, Talampaya, y algunas de sus exhibiciones representan batallas entre dinosaurios. Por ejemplo, una de las composiciones centrales del parque es el ataque de un Supaisaurus a un gran saurópodo, el Coloradisaurus. Los Supaisaurus vivieron en América del Sur a finales del Triásico y principios del Jurásico. En cuanto a su estructura, eran terópodos clásicos de tamaño mediano, con un cuello largo y flexible y una boca estrecha y alargada. La longitud del cuerpo de estos depredadores oscilaba entre los 4 y los 6 metros y su peso podía alcanzar los 250 kilogramos. La primera parte del nombre Supaisaurus fue tomada del idioma de una tribu indígena que habitaba este territorio, y significa espíritu maligno o diablo. Por ello, su nombre significa lagarto diablo. El nombre Coloradisaurus proviene de la formación Los Colorados, en la provincia argentina del mismo nombre, donde se encontraron sus restos y los de muchos otros dinosaurios del Triásico. El Coloradisaurus es un saurópodo clásico de cuello largo, aunque en el Triásico no alcanzaban tamaños tan gigantescos como en períodos posteriores. Su longitud corporal era de solo unos 7 metros. En la misma zona se descubrió otro dinosaurio saurópodo, el Lesemsaurus, nombrado en honor al famoso divulgador de la paleontología Donald Lesem por su descubridor, José Bonaparte. La longitud del cuerpo de este saurópodo podía alcanzar los 9 metros. Otro dinosaurio sauropodomorfo herbívoro del Triásico fue descubierto en la provincia de La Rioja, recibiendo el nombre de Riojasaurus. Es uno de los primeros saurópodos descubiertos, con restos que datan de entre 210 y 220 millones de años. A pesar de muchas características similares a los representantes posteriores de este grupo, Riojasaurus tiene una diferencia significativa. Estudios recientes de su esqueleto han demostrado que este dinosaurio no se movía sobre 4, sino sobre 2 patas. Todos los saurópodos descritos anteriormente podrían haber servido como presas para Supaisaurus o sus parientes. Pero además de los terópodos depredadores, otros grandes depredadores vivieron en Argentina durante el Triásico. En el Parque Talampaya hay una figura de un crocodilomorfo de 10 metros, el Fasolasuchus, originalmente barba de frijol en el texto, corrigiendo a Fasolasuchus como el crocodilomorfo gigante común en Talampaya. Este monstruo es pariente tanto de los cocodrilos como de los arcosaurios primitivos. También eran comunes en el Triásico criaturas como los arcosaurios primitivos, que muy probablemente se convirtieron en los antepasados de los dinosaurios verdaderos. En el parque argentino del período Triásico, se presenta un animal tan singular como Lagosuchus. Debido a su modesto tamaño, solo 40 a 50 centímetros, recibió un nombre que significa cocodrilo del tamaño de una liebre. Aproximadamente al mismo tiempo, otro arcosaurio, Desmatosuchus, vivió en Estados Unidos. Tenía una longitud de hasta 6 metros y una altura de 1,5 metros, pesando hasta 1 tonelada. Su espalda estaba cubierta con una coraza ósea y protegida por púas. Se cree que estas criaturas se convirtieron en los antepasados de los anquilosaurios. Quizás tal armadura era necesaria para protegerse del depredador más grande de América del Norte en ese momento, el Postosuchus. Este arcosaurio depredador podía crecer hasta 4 a 5 metros de largo y hasta 3 metros de altura. Un gigante así podría llegar a pesar media tonelada. Además de Desmatosuchus, su alimentación podría haber incluido reptiles como Trilophosaurus y Tipotórax. El primer animal se parecía a una iguana grande en apariencia y hábitos, creciendo hasta 180 a 250 centímetros de longitud y siendo herbívoro. Los Tipotórax parecían lagartos monitores o cocodrilos, pero también eran herbívoros. Su longitud era de unos 2,5 metros y su peso alcanzaba los 100 kilogramos. Como mecanismo de defensa, los Tipotórax adquirieron una armadura ósea con pequeñas púas a lo largo de los lados y en la base de la cola, aunque tal protección no fue muy efectiva contra los grandes depredadores. Y en Escocia, en el período de hace 227 a 237 millones de años, vivió otro arcosaurio primitivo, el Ornithosuchus. Aunque su nombre significa cocodrilo pájaro, fue el principal depredador de su región. Su longitud era de hasta 4 metros, y en la estructura del cráneo y los dientes se parecía al Tyrannosaurus o al Tarbosaurus. Debido a esto, durante mucho tiempo se consideró el antepasado de todos los tiranosáuridos, aunque hoy sabemos que no es así.
Las principales presas de los ornithosuchus eran los Hyperodapedon. Estos pequeños rincosáuridos fueron encontrados en Europa, África y América. Su longitud corporal alcanzaba los 130 centímetros. Eran herbívoros y comían semillas de helechos, para lo cual utilizaban su gran pico. Los Hyperodapedon también tenían buena visión y audición, herramientas que también podrían utilizarse para protegerse de los depredadores. Se cree que la causa de su extinción fue la desaparición de su fuente de alimento. Sus oponentes, los ornithosuchus, al igual que otros arcosaurios, tampoco sobrevivieron a la extinción del Triásico-Jurásico. Otro dinosaurio carnívoro del Triásico argentino fue Eodromaeus. Este pequeño depredador, de hasta 120 a 177 centímetros de largo y hasta 50 centímetros de alto, pesaba entre 5 y 12 kilogramos. En términos de su estructura, era un terópodo clásico con cadera de lagarto. Se distinguía por su agilidad y podía desarrollar una velocidad de carrera decente. De hecho, su nombre se traduce como corredor madrugador. Macetognathus bien podría haber sido un competidor o presa de depredadores como Eodromaeus. Este animal, aproximadamente del tamaño de un zorro moderno, pertenecía a los cinodontos, sinápsidos avanzados. Estos animales eran de sangre caliente y estaban cubiertos de pelo, pero al mismo tiempo, los Macetognathus ponían huevos. Un rasgo característico de estos animales era la separación funcional de los dientes, teniendo Macetognathus 3 tipos diferentes. Actualmente, estos animales se consideran los principales ancestros de los mamíferos. Esto significa que durante un largo periodo de tiempo ganaron la batalla por la cima de la pirámide alimenticia contra los antiguos reptiles. Pero la evolución no se detiene. Por lo tanto, tal vez en el futuro los reptiles o algunos otros animales derrocarán a los mamíferos, y con ellos a los humanos, del trono de gobernantes del planeta. Agradecemos a los espectadores que ven nuestros videos hasta el final. Si quieres aprender más sobre las criaturas mostradas en este episodio, te recomendamos que consultes otros videos presentados en el canal. Cuentan sobre la evolución de diferentes especies de animales que habitaron nuestro planeta en diferentes épocas. Nuestros videos también abordan temas de ecología y la relación entre la humanidad y la naturaleza.